Los amores del Quijote, capítulo de Alonso Don Quijote, sesión 2. Denominamos con el Quijote dos novelas, o si queremos, una novela en dos partes, la primera desde 1605 y la segunda en 1615. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha narra la historia de la metamorfosis del hidalgo Alonso Quijano en el caballero Don Quijote a consecuencia de su lectura compulsiva de libros de caballería, género de ascendencia medieval con éxito entre autores y lectores del siglo XVI. El Quijote tiene dos partes, mejor dicho, se publicó la novela en 1605 y 10 años después Cervantes dio a las prensas una segunda parte. El Quijote, en la primera parte, comienza con esa metamorfosis de Alonso Quijano, un hidalgo rural, en Don Quijote de la Mancha. La metamorfosis se ha producido antes del comienzo de la novela, pero nos informa la novela que ha sido la lectura compulsiva de libros de caballería lo que ha provocado esa transformación del hidalgo en caballero. Es una autotransformación, es decir, es Alonso Quijano el que se ha transformado en caballero, el que se ha sentido investido de la misión caballeresca como consecuencia de su compulsiva lectura de libros de caballería. El comienzo de la narración presenta la conversión del personaje hidalgo en personaje caballero. Novela especular, si la literatura es cierto espejo de la realidad, plano, cóncavo, convexo, con capacidad casi infinita de transformación. El Quijote introduce el espejo dentro del propio texto hasta el punto de que los lectores contemplan los efectos de la lectura en un personaje de ficción. Don Quijote se transforma así en un ente doblemente literario por ser producto de la metamorfosis de un personaje anterior. ¿Cabe mayor homenaje a la escritura, los libros, la literatura y la lectura? Alonso Quijano es un personaje literario que se transforma a su vez en otro personaje literario, Don Quijote de la Mancha. No es que se transforme en otro, sino que el personaje Alonso se siente convertido en un personaje de las novelas que lee. Por eso, para el lector del Quijote, Don Quijote es como un personaje de segunda generación. Es decir, un personaje convertido en personaje, lo cual da un poco de vértigo. Es como un juego de espejos. Un personaje convertido en personaje que le puede hacer pensar al lector que él también puede convertirse en un personaje de sus lecturas. Para los otros personajes de la novela, el cura, el barbero, el ama, la sobrina, etcétera, etcétera, Don Quijote es un familiar o vecino, un individuo llamado Alonso Quijano, que se ha transformado en Don Quijote. Pero claro, para ellos como personajes, digamos, el Alonso Quijano tiene la realidad dentro de la propia obra. Pero en cambio nosotros vemos una doble transformación. Vemos un personaje que ya de por sí es un ente de ficción, transformado a su vez en otro ente de ficción, en otro personaje, ¿no? Por eso el Quijote es una novela intensamente metaliteraria, ¿no? Es decir, realmente el propósito fundamental del Quijote es hacernos pensar sobre lo que significa la lectura, la escritura, la literatura, los libros. Frente a las meninas nos sentimos tentados de volver la cabeza, pues el pintor nos está mirando desde el cuadro en cuyo fondo hay un espejo con personas reflejadas supuestamente presentes a nuestro lado. Cuando miramos las meninas vemos al fondo un espejo y en ese espejo vemos reflejados a dos personajes. Esos dos personajes en principio están situados a nuestro lado o detrás
Por eso nos sentimos envueltos, nos sentimos encerrados dentro del cuadro. Las Meninas envuelve a sus espectadores en el cuadro porque es un lienzo sobre personas que posan para ser pintadas. Es decir, Las Meninas es un cuadro sobre la pintura. Es una pintura sobre la pintura. Por eso es muy oportuna esa comparación con El Quijote, porque es una novela sobre la novela. Pintura sobre el acto de pintar, cuadro en que aparece el propio cuadro pintándose. Ese cuadro que nosotros vemos por detrás, en el propio cuadro, parece que es el propio cuadro que estamos viendo. El lienzo que pinta Velázquez es el mismo cuadro donde está pintado el pintor en el acto de pintar. Es decir, no es un cuadro estático, es un cuadro dinámico porque el pintor está pintando el propio cuadro en el que parece que nosotros nos vamos a introducir. Algo semejante ocurre en El Quijote. Leemos un libro en el que el protagonista sufre una metamorfosis inducida por la lectura, la acción que precisamente está acometiendo el desocupado lector. Esto de desocupado lector es un guiño al propio Cervantes, que en el prólogo de la primera parte nos llama como lectores desocupado lector. La metamorfosis de Don Quijote es un aviso para navegantes de lo comprometido de la lectura. ¿Se inspiraría Kafka en este comienzo para su famosa metamorfosis? ¿Tuvo presente el autor del Quijote la metamorfosis de Ovidio para componer su obra? No es tema baladí, pues el hombre es un ser metamórfico y la literatura podemos definirla como conjunto abierto de discursos orales o escritos con los que el ser humano crea espacios no sometidos a las leyes físicas para ampliar sus posibilidades de conocer, amar y disfrutar más allá de lo puramente sensible. Estos mundos virtuales y literarios en flujo y reflujo continuo que permiten al hombre reconocerse, interpretar, evadirse, transformarse y transformar, ensanchan las coordenadas existenciales de autores, oidores y lectores. El poder transformador de la literatura es mayor de lo que suele suponer una concepción que reduzca su fin al deleite. La palabra metamorfosis es clara para hablar del Quijote, para hablar de la literatura, de la lectura, para hablar del ser humano. El ser humano es un ser en transformación a lo largo de toda su vida, desde la infancia, la adolescencia, la madurez, etc. La famosa metamorfosis de Kafka comienza precisamente con el protagonista ya convertido en insecto. Cuando por la mañana se despierta, se ve convertido en insecto. Ya se ha producido esa metamorfosis. Hablábamos de la metamorfosis de Ovidio. El propio Cervantes se autocalifica de Ovidio español. Por tanto, para Cervantes, Ovidio es un autor referente y tiene presente la metamorfosis, porque aparte de que el personaje principal, que es Don Quijote, sea fruto de una metamorfosis, el propio Don Quijote metamorfosea lo que le rodea, convierte a Aldonza Lorenzo en Dulcinea del Toboso, convierte al ventero en castellano, convierte a las rameras de la venta en damas de corte, convierte los molinos de viento en gigantes. O sea que la propia metamorfosis está imbuyendo toda la novela, ¿no? Y esto nos hace pensar sobre el influjo de la literatura en la vida. La vida influye en la literatura y la literatura influye en la vida. Tenemos ejemplos prodigiosos. Alejandro Magno. Alejandro Magno es un macedonio imbuido de la épica homérica. Viajaba siempre acompañado de un ejemplar de la Ilíada. Y las gestas de Alejandro, en cierto modo, están inspiradas
por las gestas heroicas de sus propios héroes. Es decir, la lectura de Homero impulsa a Alejandro a realizar acciones que dejen una honda huella en la historia. Por tanto, estamos viendo un influjo de la literatura en la vida. Es verdad que para Alejandro, Homero no es simplemente literatura tal como nosotros la entendemos. Nosotros entendemos literatura como ficción. Pero para Alejandro aquello no es ficción, o al menos no es por completo ficción. Pero en cualquier caso estamos hablando de una literatura épica que influye en unas acciones concretas y muy relevantes en la historia de la humanidad. Porque aunque el imperio de Alejandro no se sostuviera tras su muerte de un modo unificado, está claro que la helenización que se produce en todo el Oriente a raíz de las conquistas de Alejandro es un hecho importantísimo para la historia. Al mismo tiempo, Alejandro se convierte en un personaje literario. Es decir, por eso vemos esa interactuación entre literatura y vida. La literatura contribuye a que Alejandro sea lo que fue, pero luego Alejandro se convierte a su vez en un personaje literario. No solamente en un personaje que estudian los historiadores, sino también en un personaje literario. El libro de Alexandre medieval, evidentemente, pues tiene un fondo histórico, pero ahí lo que emerge es un personaje literario. Y hay quien piensa que el libro de Alexandre, sobre Alejandro Magno, de alguna manera hace crecer o hace surgir el género caballeresco, o más que el género caballeresco, el personaje del caballero. Porque en el libro de Alexandre medieval se nos pinta a Alejandro no tanto como un general griego, sino como un caballero medieval. Entonces vemos ese continuo flujo. Julio César, cuando descubrió una estatua de Alejandro en Cádiz, se echó a llorar porque se dio cuenta de que a su edad Alejandro ya había conquistado medio mundo y que él todavía no había hecho hazañas dignas de eso, ¿no? Bueno, pues en la vida de César, en este caso, bueno, pues está influyendo un personaje histórico, pero un personaje histórico que ya era leyenda y que progresivamente va a ser más leyenda a lo largo del tiempo. A la vez, Julio César es escritor y al mismo tiempo Julio César se convertirá también en una leyenda. Dará su nombre propio, su cognomen, Caius Iulius Caesar, le dará su cognomen a los emperadores romanos que se llamarán Césares. Y esto es muy interesante porque en el Quijote está presente Alejandro, está presente César, están presentes héroes, personajes de carácter histórico y personajes de carácter ficticio. Pero acabamos de decir que esos personajes históricos también se convirtieron en personajes ficticios. Luego, digamos que la literatura y la vida están muy entremezcladas, mucho más de lo que podíamos imaginar y por supuesto también en nuestra época. Lo que ocurre es que en nuestra época, cuando hablamos de literatura, en el sentido en el que lo estamos haciendo aquí, tenemos que hablar también del cine. No solamente porque el cine en muchos casos esté apoyado en una obra literaria, sino porque los relatos cinematográficos y los personajes que emergen de las películas ejercen sobre nosotros un influjo semejante al de la lectura de libros, es decir, conforman nuestra personalidad, mueven nuestra conducta, etc. También podemos pensar en los conquistadores de América,
en esos personajes, en esos hidalgos, ¿no? En esos buscavidas, en esos aventureros, imbuidos de los ideales caballerescos medievales, imbuidos de esos ideales. Y eso también explica la conducta de este tipo de individuos, que no está movida por un simple pragmatismo, un simple pragmatismo de dominar una zona costera, de explotar económicamente un territorio, etcétera, sino que en su vida se produce lo que se viene a llamar el artificio de lo heroico, es decir, cómo ellos reproducen en su vida en buena parte lo que han podido captar, lo que han podido comprender en los libros de caballerías.